Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Chihuahua, buenas tardes, México, buenas tardes a todos nuestros pacientes. Bueno, pues el día de hoy quisiera presentarme. Mucha gente ya me conoce, no soy nuevo en la ciudad, pero la verdad me siento hoy muy congratulado, muy contento de animarme a hacer este video y empezar a estar contigo y con ustedes. eh, de manera más cercana a través de nuestras redes. También me siento muy contento porque este mes es el mes del moño azul. Es un mes donde vamos a estar enfatizando la importancia del cáncer de próstata. Eh, ¿Quién soy yo? Mi nombre es Julio Juvenal Ruiz Delgado, soy médico. Estudié mi escuela, mi licenciatura en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Yo nací en Guadalajara y estudié ahí. Después de el periodo de preparación básica, me mudé a Ciudad Juárez, donde hice un año de algo que le llamamos nosotros internado, que pues son las prácticas de nosotros, y me empezó a gustar muchísimo el estado. Eh, Cuando hice mi primer año de cirugía, lo hice aquí en esta ciudad y terminé por decidir que aquí era el lugar donde yo iba a regresar a tomar y darle forma y hacer efectivo mi proyecto como médico y como persona. Eh, Dicho sea de paso, pues quiero agradecerles a todos los que me conocen y quiero agradecerle al Estado pues haberme dado la oportunidad de estar aquí. Después regresé a Guadalajara, donde hice 4 años de urología en un hospital importante de la ciudad, en un hospital importante de la República, y ahí es donde despierta mi curiosidad por esta parte donde yo me enfoco mucho, que es las enfermedades de tipo cancerosas en la vía geniturinaria, es decir, los riñones, los ureteros, la vejiga, la próstata, pene y testículos. Es importante aclararles que ambos sexos, mujeres y hombres, se van a enfermar de esto. Evidentemente las mujeres no van a padecer enfermedades cancerosas ni de los testículos ni del pene, ni de la próstata. Pero todo lo demás es compartido y por desfortuna el número de mujeres contra el número de hombres que van a tener cáncer, por ejemplo en riñón y en vejiga, es más o menos similar. Entonces, volviendo a quién soy, en el 2007 yo tuve la oportunidad de conocer a muchísima gente muy importante a nivel mundial, digamos los Pavarotti, los Luis Miguel, los María Callas de la escena en ese momento de la urología, del tratamiento del cáncer. Y en ese momento ya estaba muy sólido algo que se llama mínima invasión, que es también mi pasión y a lo que yo me dedico, que es tratar de hacer la cirugía más efectiva, más rápida, con mucho más contundencia para tratar a la enfermedad, pero algo bien importante, con el menor daño colateral posible. Y esto es algo que hacemos ya todos los días desde hace muy buen tiempo. Después de ahí, de estar en Guadalajara, tuve la oportunidad de ganarme 2 becas. La primera de ellas fue para irme una muy buena temporada a un lugar extraordinario que es la Clínica Mayo. Es uno de los hospitales estandartes en Estados Unidos para el tratamiento de cáncer geniturinario, y no solo de cáncer geniturinario, es uno de los hospitales más importantes a nivel mundial. Tuve la oportunidad de trabajar estrechamente con el jefe de la clínica,
que precisamente él es el encargado de cáncer genitourinario, y bueno, me mostró todo este maravilloso mundo de una manera muy cercana, de una manera casi como de padre a hijo. Actualmente seguimos siendo muy amigos, cuando nos vemos nos saludamos muy calurosamente y tomamos café y platicamos de nuestras cirugías. Eh, Después, mi segunda beca, mi segunda oportunidad de estar en el extranjero fue en Alemania, en un hospital que es uno de los más importantes a nivel Europa. Está considerado como uno de los 5 mejores hospitales para entrenar gente en la urología. Es tan importante que desde hace miles de años, bueno, no miles, pero sí cientos, era el lugar donde formaban a los reyes, a la gente pues sí, más relevante en su momento, ¿no? En Alemania y en Europa. Y es tan importante que es el hospital o la universidad que más premios Nobel tiene por metro cuadrado. Ahí conocí otra cara de la moneda también. Una medicina muy efectiva, una medicina que, si bien importa mucho la tecnología, importa mucho la eficiencia del médico. Una medicina también que era llevada al alcance de todos. Eso a mí me marcó como médico. Y entonces empecé yo ya a tratar de trazar qué es lo que iba a hacer, ¿no? Ya tenía muy claro que me quería dedicar al cáncer genitourinario. La urología en general me apasiona, pero muy en específico a esto. ¿Y cómo lo quería hacer? Bueno, pues a través de la cirugía mínimamente invasiva. En el 2009-2010 tuve otra oportunidad maravillosa para mí, porque fue cuando ya decidí que esto iba a ser lo mío enteramente dentro de todas las áreas de la urología, y tuve la oportunidad de que me escogiera en ese momento, y actualmente yo creo que no ha habido quien lo supere, el mejor médico en el área. Él está en Monterrey, duré trabajando con él un año de una manera muy estrecha. Afortunadamente me dio mucha confianza, participé con él pues aprendiéndole todo lo que pude, casi 24/7 durante los 365 días del año. Una vez que termino esto en el 2010-2011, era yo joven, yo terminé muy joven mi carrera, terminé para los 29 años, yo ya era urólogo, ya había ido a Alemania, ya había ido a Estados Unidos, y a los 30 años ya había ido también a Monterrey a prepararme en esta área. A los 30 años ya estaba yo trabajando de lleno aquí en la ciudad. No fui el primero que trajo o que intentó la mínima invasión, pero quiero decirles que con orgullo un buen porcentaje de los pacientes que se operan por mínima invasión pues pasan por nuestras manos. Hemos llegado a tener y hemos logrado las metas de manera muy cabal y con mucha eficiencia. En aquel momento que este terreno era muy virgen, que yo todavía no tenía los kilómetros recorridos, las tablas recorridas, porque nosotros los médicos nos hacemos como yo les digo a mis pacientes, aquí es una ciudad muy beisbolera y una ciudad muy del americano, y son dos deportes que tienen mucha matemática, aunque no parezca, ¿no? Por ejemplo, yo les digo a los que les gusta el americano que como un equipo y como un jugador o un quarterback logra llegar al Salón de la Fama, que si es por los touchdowns que le agarran, perdón, por los tiros o los pases, anotación que le agarran, o por los pases que logran llegar a las manos del receptor, no se caen y se hacen un touchdown. Pues la respuesta es que lo contratan y se hace famoso
y llega al Salón de la Fama y gana Super Bowls por todas esas pelotas que él tira y que son atrapadas, es decir, efectividad. ¿Cómo logran los equipos y los pitchers y los grandes bateadores llevar a su equipo al campeonato? Precisamente a través de la efectividad. Entre más jugadores ponche un pitcher, más efectivo va a ser. La cirugía es igual, la medicina es igual. Para nosotros crear una estadística robusta, tenemos que operar, tenemos que superarnos, tenemos que ser cada vez más efectivos hasta llegar a algo que yo aprendí en Alemania y en Estados Unidos, y eso se le llama estándar de excelencia. Una vez ya aquí en Chihuahua, el camino no era sencillo, pues yo no fui criado aquí, yo no estudié aquí. Es más, yo llegué por decisión propia a Chihuahua, donde nadie me conocía, y empecé a trabajar. ¿Qué me propuse yo en ese momento? Bueno, me propuse que no iba a claudicar en esto, y me propuse que iba a ser el médico que más iba a operar enfermedades de tipo cáncer genitourinario en la zona. Me propuse, por otro lado, que iba a operar en cada hospital que yo pudiera operar. Entonces empecé por el municipio, empecé operando por todos los hospitales del municipio, ya fueran públicos o privados, ya fueran grandes, medianos o pequeños, y prácticamente recorrí todos, inclusive algunos lugares que inclusive podría parecer inaudible, inadmisible, pero bueno, yo tenía que demostrar quién era yo. Después de ahí empecé a migrar a operar a otros municipios, ¿verdad? Ciudad Juárez, Casas Grandes, Delicias, Cuauhtémoc, pero llegué a ir a lugares tan impensables a operar cirugía de alta complejidad, como Huachochi, como San Juanito, Krill, Jiménez, sin hacerlos menos, porque sé que es la capital del mundo, y nomás porque lo dije o lo estoy diciendo al final, a Parral he ido y he seguido yendo muchas veces. Y entonces eso fue una de las misiones. Me propuse también que cada paciente que necesitara de mí se llevara la mejor cirugía. Hoy día, en 13 años de carrera ya sólida, madura, nuestro promedio de cirugía de enfermedades cancerosas ronda más o menos a una cada 24 horas. Si ustedes sacan cuentas y lo multiplicamos, pues en una semana son 7 cirugías, en un mes son 28, y si lo multiplican 28 por las semanas que tiene un año, pues llegan a ser números por encima de las 200 cirugías anuales. A veces operamos más gente. De hecho, digamos que una semana mala ronda alrededor de 4 casos. Y cuando hablamos de casos es solamente para hablar de la estadística. Lo más importante es que son 4 personas, 4 seres humanos que se alejaron de la enfermedad. Y aquí les quiero explicar eso. Desafortunadamente la medicina es cara, la medicina cuesta, la medicina requiere infraestructuras, y también esa fue uno de mis grandes retos. Poder llevar esa medicina que yo aprendí en la Clínica Mayo, donde los precios son abismales, solo se atiende gente. Pues, les puedo dar un ejemplo. Cuando estuve ahí, se operaban vicepresidentes de los Estados Unidos, se operaban senadores, se operaban futbolistas de Europa, se operaban deportistas, artistas, es decir, gente que tenía mucho poder económico. Y en Alemania, bueno, aunque la medicina ahí es
prácticamente social, todo el mundo tiene acceso, pues el sistema era donde ellos tenían esta parte de que carecemos en México de mucho presupuesto y que era muy equilibrado para todos. Y entonces, ¿cómo hacerlo yo para lograr estas 200 cirugías anuales? Bueno, pues lo que hice es ser todavía aún más efectivo en lo que hacía, es ser todavía aún mejor y más práctico, es ser todavía más humilde, es ser alguien que aprendía de los errores. Tuvimos casos donde a pesar de hacer las cosas técnicamente bien, por desfortuna la enfermedad nos ganaba y sobre todo le ganaba al paciente. Aquí también quiero aprovechar para siempre yo darle las gracias y pedirles inclusive una disculpa a todos mis pacientes que no les fue tan bien con uno, porque también esta parte es bien importante. Eh, Cuando un médico no le habla a sus pacientes de las posibilidades adversas, yo tengo una gran respuesta a eso. O es porque el médico no ha operado tanto como para saber que suceden esas cosas, o es porque el médico está mintiendo y quiere que el paciente se atienda con él. Los errores, si lo quieren ver así, las complicaciones, los casos que no obtuvimos los resultados adecuados son por mucho los que más aportan a la evolución de la medicina. Afortunadamente, como les digo, nos medimos a través de la estadística y la realidad es que son pocos los pacientes que no llegan a tener los resultados. Puedo decirles un ejemplo, ya les dije que operamos muchos casos anuales, que si lo multiplicamos por 10 años llegan a ser cerca de 2.000 o más de 2.000 casos. Pero un ejemplo muy sencillo es que si yo opero a un paciente que tiene cáncer de próstata el día de hoy, si yo lo opero a las 2 de la tarde y más o menos termino de operarlo a las 4, ese paciente para las 6 de la tarde, para las 8 de la noche, ya va a estar comiendo, caminando, hablando, va a estar sin necesidad de transfusiones sanguíneas, va a estar con una carga de medicamentos muy poca porque su dolor va a ser muy llevadero. Ese paciente va a dormir tranquilo y al otro día se va a levantar a caminar, a darse un duchazo, comer y a irse a su casa. Si habláramos de efectividad, eso es algo muy efectivo. ¿Por qué? Porque cuando todo mundo escucha cáncer, cuando todo el mundo escucha cáncer de próstata, la mayoría de las veces lo que se nos viene a la mente es una permanencia larga en un hospital, es gastos estratosféricos en medicamentos, en tratamientos, en exámenes. Nosotros, nuestro principal objetivo es tratar la enfermedad de la manera más oportuna, precisamente para que estos pacientes no vuelvan con uno o vuelvan lo menos posible. Cuando los pacientes vuelven lo menos posible con uno mismo es porque están bien, porque llegaron a tiempo, porque se logró un adecuado control de la enfermedad. También quiero decirles que de mi parte, una de las cosas que más me importan es que la medicina sea accesible, que ustedes como pacientes sepan que el esfuerzo que ustedes hagan para atenderse con su servidor, si es que me dan la oportunidad, y el honor, porque eso es para mí, es un honor atender a mis pacientes, es mi pasión. Buscaremos la manera que no sea nocivo, que nadie piense en deshacerse de una propiedad, de muchas cosas. Y ¿cómo lo logramos también? Vuelvo a lo mismo, a través de la efectividad. Si nosotros somos efectivos,
somos sustentables, somos ahorrativos, somos, como dicen ahora, low cost. ¿Qué más les puedo decir de mí? Bueno, pues que hay algo, una vez, para terminar ya con mi presentación, una vez un paciente no le fue bien conmigo, esa es una realidad, y pues me encaró, ¿no? Y yo le decía a él que en primer lugar le pedía una disculpa porque no le había ido bien conmigo y que para uno como médico, o para mí por lo menos, algo que es muy duro es hacer las cosas técnicamente muy bien y que la enfermedad nos gane. Pero eso es algo que no está en nosotros, eso está en la historia y en el destino de cada quien. Pero es duro entender que no somos ningún Dios para poder decir, híjole, ya lo operé, entonces ya la hizo. Y entonces yo le decía a él que bueno, que me disculpara, pero que por otro lado estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque creo yo que entre más llanto provoque, gracias a que un paciente alcanza un estado de curación muy bueno, pues estamos haciendo lo correcto. Si los llantos son porque tienen que ir a comprar un féretro, un ataúd, pues no estamos en lo correcto. Y afortunadamente la mayoría de la gente llora porque le da felicidad de saber